Buenas noches, bienvenidos a Living en América. ¿Cómo andas, Débora? Buenas noches, ¿Todo bien? bienvenidos a todos, muy bien, muy bien. Un placer tener al doctor Alberto Crescenti, Sí, ya vamos a estar realmente. charlando con él, un gusto. Es nuestro hombre araña, o nuestro Batman. El hombre de las emergencias permanentes. Está en todos lados, es un No, maestro. aparte recién le preguntábamos y nos decía, hace 20 años que dirijo el SAMI. Yo dije, ¿cómo se puede hacer para estar 20 años con ese nivel de adrenalina, no? Se lo vamos a preguntar y estar bien, porque se lo ve súper Antes bien. de contarles todo lo que tenemos esta noche, porque hay mucho, vamos a contarle la migración de la clase media. Lamentablemente mucha clase media que va perdiendo su lugar en la escala social. Vamos a estar contándote cómo sigue 100 días de pandemia, 80 casi de cuarentena. Solamente una duda, ¿ya te llamaron, Doc? Antes de entrar acá, ya sonó tu teléfono. Sí. Ya sonó el teléfono. Ya sonó el teléfono. El hombre que volvió a nacer, ¿no, Alberto? Ahora vamos a hablar Sin con duda, él. Porque sin la duda. semana vivió una tragedia, que fue una explosión, estaba en el lugar, aparece en la explosión. El hombre que volvió a nacer y además el hombre que entra, él y su equipo, a los geriátricos en la capital federal. ¿Qué ve cuando entra a los geriátricos? Pero hablemos un poco de lo nuestro, de lo que tenemos. Hablemos de Sí. todos los temas que tenemos hoy. Uno con el que arrancamos, que es una información de último momento, es la posibilidad de que se inicien las clases. En todo el país, vos me dirás sí, en las provincias que no tienen coronavirus en este momento o cuya curva de contagio ha bajado. Sin embargo, el ministro de Educación, Nicolás Trota, confirma que las clases podrían reiniciarse en el mes de agosto en todo el país, incluido Buenos Aires, si la curva de contagios empieza en un nivel de amesetamiento o de descenso. Esta información es relevante porque hay mucha ansiedad en muchas familias respecto de la posibilidad de que los chicos vuelvan a concurrir presencialmente, con protocolos, naturalmente, no ¿Cuándo todos sería? juntos, en el mes de agosto, apenas terminen las vacaciones de invierno. Así que eso lo confirmamos desde acá. En agosto podrían empezar las clases en todo el país, incluyendo Buenos Aires. Esto va por mi cuenta. Con algunas particularidades, serían el inicio de clases serían con los chicos en distintos turnos, Distintos turnos, sería muy menos especial. chicos por aula. Ahora, yo Sí. igual me pregunto, en las provincias en donde no hay coronavirus hoy, ¿por qué no están dando clases? Porque si tenés los bares abiertos, los restaurantes, los gimnasios y las peluquerías, yo creo que los chicos debieran concurrir al colegio en las provincias que pueden hacerlo y pueden cumplir los protocolos. Pero bueno, el ministro dice que en agosto, incluido Buenos Aires. 100 días de pandemia, 80 de cuarentena. En estos 100 días de pandemia tenemos 100 datos. ¿Escucharon bien? 100 datos. Juli Tarrés nos va a pasar algunos de estos datos, pero 100. Por ejemplo, uno de los datos que tiramos al pasar, ¿saben cuántos cheques se rechazaron en el mes de mayo? El 12%, en realidad te doy el porcentaje, el 12% de todos los cheques que giraron en la República Argentina volvieron rechazados. Eso es solamente una cifra que se dio en el 2001. Sí. Algunos de los datos que tenemos de pasada. ¿Qué otras Sí, cosas? a mí me llamó la atención muchos de los datos de Julieta Tarrés porque los comparaba con el 2001 y muchos de ellos eran peores en materia económica, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó la atención el 80% de las familias pidieron prestado. 80% de las familias argentinas tuvieron que pedir prestado. O al fiado. O al fiado. El 80%. 80%, me pareció un dato, una enormidad. 75% de la población, dice Julieta Tarrés, después lo va a ampliar naturalmente, recibe ayuda del Estado desde el mes de abril. Desde el mes de abril, 75% de los argentinos recibe algún tipo de asistencia estatal. Es mucho, realmente, ¿no? Realmente. Vamos a estar charlando también en un rato y vamos a conocer la historia de los Méndaro o de los Mendaro y de Ana. Los Mendaro son una familia de Munro clase media que hace 30 años transportan escolares. 30 años haciendo lo mismo. Claro, no hay escolares para transportar, se tienen que dedicar a otra cosa, pero la situación económica los aprieta y mucho y cada vez se complica más permanecer allí en lo que se puede llamar clase media. Ahora, ¿qué es clase media? ¿A qué le llamamos clase media? Aquel que ganaba unos mangos, que podía darse un gustito, que podía de pronto un viajecito al año, o darse algún gusto con alguna pilcha, o pagar el estudio a uno de sus hijos. Bueno, esa clase media parece estar cada vez más complicada, la acecha la situación económica por esta pandemia de coronavirus. También vamos a estar hablando y vamos a escuchar la historia de Ana, que dije, mirá vos, ¿no? Porque tiene un solario en realidad, Ana, y define su situación con tengo sed de trabajo. Claro.
Sed de trabajo. Durísimo, Es dramático durísimo. lo que vamos a estar Y yo conversando. pensaba que esa clase media ha sido históricamente la de la movilidad social ascendente en la Argentina, que diferenció a nuestro país de la mayoría del resto de los países de Latinoamérica y hoy pone a la Argentina con una clase media en riesgo de desaparecer, ¿no? Alberto, querido, gracias por estar. No, gracias por la invitación. Bueno, después te voy a preguntar un poco de tu vida del día a día, pero volviste a nacer el otro día. ¿Qué frase esa, eh? ¿Sentiste que volviste a nacer con la explosión? Sí, nosotros habíamos llegado 17:20, suena la alarma en la central operativa en Parque de los Patricios. Estamos observando con las cámaras de televisión ya el incendio en esta perfumería. Le dije al equipo nuestro que sale de Monasterio, porque salimos de varios lugares, ustedes saben que tenemos ambulancias repartidas en hospitales, ya estaban las ambulancias en Durán, y ya salimos todos de Monasterio, habremos llegado... ¿Qué es monasterio? Monasterio es Monasterio de Mansión Alcorta, es la central operativa donde está la central operativa, una de las más grandes de Latinoamérica. Usamos casi las 3.000 cámaras del gobierno Pero ya nacional. empezaste a ver el incendio por las cámaras. Sí, ya no nos gustó, no venía bien. Pero sabían si había heridos, gente evacuada. Todavía sabíamos que habían evacuado gente, pero ya nos desplazamos salimos casi 5 o 6 móviles, la unidad de oxigenación, la unidad de catástrofe, la unidad médica de triaje, los 2 móviles nuestros, y hubo el acierto también de desplazar el helicóptero. Cuando llegamos al ¿Cuánto lugar, tardaron en llegar? nosotros de Parque de los Patricios nos tardamos 10 minutos, 10 minutos, pero ya había ambulancias ahí. Pero el edificio se estaba evacuando con orden. Llegamos, había mucho humo negro. Y en un momento que empezamos a acomodar las ambulancias, es como que no hay fuego, hay poco humo. Hacemos pasar las últimas ambulancias, porque realmente en ese momento ya había 25 ambulancias en el lugar. Y uno de los coordinadores, Juan Noir, me dice, Alberto, bajemos helicóptero. Me parece perfecto, busquemos el lugar. Porque bajar un helicóptero ahí con los cables, las luminarias, los árboles, o sea, fue una operación perfecta, quirúrgica. ¿Para qué necesitabas bajar el helicóptero? Ahora te voy a explicar. Creo que fue un acierto. Cuando nosotros vemos que la zona está asegurada, vos ves en la primera imagen que nos vamos acercando. Entro yo en cámara, hay bomberos trabajando, sí. Hay un policía que va corriendo con barbijo blanco, que va caminando, y recibimos una deflagración tremenda. Volaron vidrios. ¿Cómo es vivirlo en el lugar? ¿Sentiste ruido? ¿Es como seco? No, seco. Seco. Un estampido, me tira para atrás. Hago esta maniobra, me corta el codo una esquirla de la parada del colectivo de los vidrios. ¿Él atajó el codo? Me atajó el codo. ¿Si no te iba a la cara? Si no me iba a la cara. La deflagración hace este movimiento increíble. Yo creo que mi viejo del cielo me salvó, porque si no, O sea, la no estaba onda acá. expansiva de la deflagración O sea, no siempre va en la misma dirección. Se mueve. A Federico Villagrán, otro médico está, y Oscar Valcarcel, mi segundo, les pasan 3 baldosas a 10 centímetros de la cara, de la vereda. Y ahí, ¿por qué el helicóptero? Sale volando el policía que ustedes ven, que va caminando por la vereda, vuela 12 metros hacia nosotros. Viene volando En por el aire. y cae a nuestros pies. Que fue el que, ven, que le colocamos la tabla, lo estricamos y lo hicimos volar en el helicóptero. Y prácticamente le salvamos la vida. Lamentablemente, Cuando cae frente a ustedes, ¿cómo cayó totalmente desvanecido? con politraumatismo, estaba desvanecido. Lamentablemente, los 2 muchachos, compañeros nuestros, que lo conocemos toda la vida, Maxi Paz y Ariel Vázquez, que habíamos estado con él hacía 20 días desayunando, porque era también piloto del helicóptero del SAME. Nosotros, cuando ya empezaron a hacer el conteo, los muchachos del cuartel de Villa Crespo y no lo encontraban, tuvimos una muy mala sensación. Pero esa sensación se multiplicó cuando tuvimos que retirar los cuerpos. Les puedo asegurar que cuando cae un compañero es lo más terrible que uno tiene que aceptar.
Es muy fuerte, es muy duro, uno tiene que seguir. Ver los cuerpos de ellos que en realidad los mata, se asfixian, porque no tenían quemaduras después. Tengo los resultados de la autopsia, pero es tremendo, les puedo asegurar que es tremendo. Cargar esos cuerpos. ¿Dónde estaban? Ellos se meten. Ellos se meten justamente para tratar de controlar la situación, sofocar el foco. Te quiero preguntar esto porque la vida de un bombero, la vida de un médico, la vida de ustedes, de los emergentistas, de emergentólogos o los tipos que llegan primero, ¿cómo es estar ahí adentro? Pues lo vemos en las películas. Te mata el fuego, por supuesto, pero ¿te mata el fuego o el humo. te mata el humo? El humo. El humo. Porque lo que hace el humo es, entras, digamos, no puedes intercambiar el oxígeno que se llaman los glóbulos rojos por monóxido. Eso hace una supresión del intercambio entre oxígeno con los pulmones y vos te desvaneces. ¿Te mata rápido? Te mata rápido. ¿No? Te mata rápido. Te mata rápido. Fue exactamente. Que es tantas muertes. Cromañón es una combinación de cianhídrico, de la media sombra. Pero te mata rápido. Te desvaneces. Si no salís en 3 o 4 minutos. Es lo que pasa en invierno con los calefones, las cocinas que combustionan mal. Claro. Las llamas siempre tienen que ser azul. Cuando vos las ves amarillas, ahora, están tirando Alberto, monóxido. esos dos compañeros que ingresan con tanta experiencia además, ¿no? Ellos entran porque tenían entendido que ya no había riesgo o de mayores explosiones o de un eventual derrumbe. ¿Por qué pasa lo que pasa? Ellos entran con sus equipos autónomos. Ellos entran como corresponde. Porque vos cuando tenés ese foco, tenés que ir a controlar, tenés que saber si hay más personas adentro. Pero la segunda deflagración es tremenda. Yo no había visto hasta que después, a la noche muy tarde, llegamos a casa porque para nosotros, para el equipo fue una noche devastadora. Lo que pasa es que hay que seguir, es como ustedes dicen, ¿no? El show debe continuar, uno no puede mirar para atrás, si no te tenés que quedar en tu casa, te tapas con frazada y no salgas más. ¿Qué edad tenían los pibes? Y eran jóvenes, 45 y 43 años aproximadamente. Eran gente muy formada, con muchas especializaciones, muy formadas. Por eso te digo que no ha sido un mal protocolo que han utilizado ellos. No, bajo ningún punto de vista. Ahora, a mí también me preguntaron, mi esposa me preguntaba cuando llego a casa, casi te mata. ¿Por qué estabas ahí? Es que en realidad era una zona que no había fuego, no había humo. La segunda explosión fue algo que todavía se está investigando, los peritos. Queremos saber qué fue. Porque no había olor a gas, No había olor a gas. ¿La electricidad estaba cortada? Estaba cortada la electricidad, estaba cortada el gas. No sabemos todavía por qué semejante explosión. Yo te quiero preguntar, ¿estás acostumbrado? No me quiero ni imaginar, tu esposa es psicóloga, quien descienda a tus recuerdos. No sé, alguien que pueda, el día que se pueda entrar a la cabeza, al recuerdo de alguien y lo que puede tener tu cabeza y tu capacidad de asombro. Yo ya no sé qué te puede asombrar con todo lo que has visto. Hay algo, bueno, dijiste recién dantesco, aplicaste el término dantesco. Justamente el descenso a los infiernos del Dante en la Divina Comedia. Y vos descendés a los infiernos de los geriátricos, de los pobres viejos que se mueren ahí cuando entra el coronavirus. ¿Cómo es esa entrada, Alberto? Porque mirá que has visto morir gente, has visto accidentes, atentados terroristas. De todo. Pero entraste hace poco a los geriátricos y yo te vi movilizado cuando saliste de uno de ellos. ¿Qué es ahí? Cuando entras, ¿qué te pasa? El tema es que el tema de los geriátricos, que es una de las, uno de los objetivos que tenemos más claro cuando lo tenemos que evacuar, porque justamente el adulto mayor, el geriátrico, son los barrios vulnerables, son donde hay más cantidad de casos y donde se contagian con mucha facilidad. Vos fíjate que hay algunos geriátricos que pueden guardar su distancia, el distanciamiento, no están en el mismo dormitorio, o sea, en un dormitorio tiene que haber una persona. Pero en muchos y a veces casos no sucede, sabes que no es así. Y cuando nosotros entramos, es un gran esfuerzo para nosotros entrar y te explico por qué. A ver. Como no sabemos quién es el sospechoso, quién es el positivo, si no le hicimos el hisopado, vos lo vas a dar como
todos sospechosos. Tenés que tratar a todos como eventuales enfermos. Exacto, el equipo no se puede contagiar. Tu equipo no se puede contagiar. Entonces es toda una vestimenta especial que parecen, viste, astronautas con unos cascos y unos visores que tienen aire propio. Porque vos tenés que empezar a hacer los triajes. ¿Qué es un triaje? Un triaje es seleccionar qué abuelo se va primero, porque tiene otras patologías, qué abuelo se va segundo y qué abuelo puede esperar un poco más. Discúlpame, tú cuando hablas debajo de ese traje, ¿la voz es una voz casi no humana? ¿Es una voz, te cambia el tono, es una voz metálica? Te cambia el tono, pero los equipos que hemos conseguido, los pulsás con el dedo, no haces esta maniobra, porque está bajo el traje, lo pulsás, son equipos muy sofisticados. Y sale por micrófono. Y sale por nuestros micrófonos y nos conectamos. Alberto, vos entrás, sos un viejito, está ahí adentro del geriátrico, ahí entra un equipo de rescate así. Por Dios, sí, por Dios, el susto, el miedo. Por eso te pregunto, ¿cómo vivís eso? Tratamos en lo posible de que los abuelos tengan la máxima contención, en lo posible que los familiares que a veces se agolpan puedan llegar, pero a una distancia prudencial, que escuchen la voz, que lo puedan saludar. Pero es muy duro, Alejandro, porque uno de los casos que pasó fue que ese último saludo, cuando sacamos a uno de los abuelos, fue su último saludo, porque después falleció. No sobrevivió. Entonces, es muy complicado. Y ese equipo... ¿El saludo a quién? Al familiar. El familiar lo saludó y después, lamentablemente, a los 2 ¿Ustedes no sabían que era positivo en ese momento? No. Todavía no teníamos esa, digamos, no se lo había hisopado. Pero ese traje que tienen los muchachos te hacen bajar 2 kilos de peso. ¿De lo que transpirás, del calor? De lo que transpirás. Porque es totalmente repelente, hermético. ¿Y cómo te lo quitas? Porque a ver, vos entrás, ¿no? A ver una persona que podría tener coronavirus con todo ese traje. Vamos a suponer que efectivamente estás en contacto con un enfermo. Charlaría hasta las 4 de la mañana. Vos después te tenés que sacar ese traje para que nada de lo que está alrededor del mismo ingrese en tu organismo. ¿Cómo haces? Es una buena pregunta, Débora, te lo voy a explicar. El peor momento de contagio es cuando te sacas el traje. No cuando vas a ver al enfermo. Es cuando te sacas el traje. ¿Cuántos pasos tenemos para sacarnos el traje? El médico está sacándose el traje, pero todos los estamos observando. ¿Que lo van lo estamos mirando. Primero, alcohol en gel en los guantes. Antes de sacarlo. Antes de sacarlo. Alcohol en gel en los guantes. Se va sacando el traje desde adentro hacia afuera, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. El barbijo desde adentro hacia afuera. Lo mismo, digamos, la escafandra o el protector. Una vez que hace eso, otra vez alcohol, digamos, en aspersión o amonio cuaternario de 5ª generación, que previamente, antes del alcohol en los guantes, vas a ver que le tiramos con una bombona todo un spray. Una vez que se sacaron el traje, van hacia una unidad que la han visto en uno de los geriátricos, que tenemos un equipo de ozono portátil. Ozono portátil, que es muy valioso y sirve. Ahí va con su ropa ya. Ahí va con su ropa. Una vez que baja, o sea, de esa ozonificación, se vuelve otra vez a alcohol con gel. El chofer ya con alcohol y gel limpia y lavandina todo lo que es la camilla, donde se agarró el paciente, porque al paciente le ponemos el barbijo, le ponemos los guantes. Cuando llega a monasterio, se vuelve a bajar el chofer, va a otra cámara de ozono, o sea, son... ¿Y el traje se puede reutilizar? Una sola vez. Los que estamos una sola vez. ¿Cuánto valen esos trajes? El traje está aproximadamente 1.000 pesos. Ah, usan el traje una vez. El blanco que vos ves. El blanco que nosotros vemos. Pero el otro, el gris, el más sofisticado, el que entra, podés usarlo 10 días y cuesta 7.000 pesos ese traje. Che, Alberto, escuchá, qué interesante, por Dios. Me quedo con los pibes que perdiste, con los 2 que perdieron en la explosión. Otra vez vuelvo al punto. Vos volviste a nacer. ¿Tuviste muchas veces cerca de la muerte? ¿O esta fue la que más cerca estuvo? No. Ya lo he contado. A mí me agarra una segunda explosión en la Embajada de Israel.
cuando llego a los 3 minutos. Después la pared de barraca nos pasó a 3 centímetros. Contame cuando llegaste a la Embajada de Israel, ¿cómo fue? ¿Cómo te enterás o cómo te dan la alarma? ¿Cómo fue? La alarma fue que era una candela del Hotel Panamericano. ¿A qué hora te enterás? Y eso me entero más o menos calculá a las 3 menos 20. 3 menos 20. Dijeron, te enterás, che, hubo una explosión acá. Una explosión no era, o sea 3 menos cuarto, creo, sí. No me acuerdo bien. Porque nosotros llegamos 3 o 4 minutos. Cuando paso al Hotel Panamericano con las 5 primeras ambulancias, vos tenés en cuenta, Alejandro, que en el año 92 yo estaba vestido como vos, ¿eh? No están vestidos como unos ves ahora acá, con traje repelente, antidesgarrante, ignífugo. No había. Éramos traje con rasta, no había. Entonces cuando yo llego ahí, le digo, no, Central, esto no es el Panamericano. Sigo porque me voy a guiar por el humo negro. ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta? Te empezaste a... Cuando pasé el Panamericano ya me di cuenta que el humo estaba mucho más atrás. Pero nunca pensaste, esto es un atentado. No. Sabíamos que algo había pasado porque el edificio donde estábamos nosotros la dirección general, en ese momento estaba en Carlos Pellegrín Sarmiento, frente al Obelisco. Entonces cuando llego, me encuentro con gente herida, y cuando voy a dar vuelta a las ambulancias me tomo una segunda explosión con gente ya volando por arriba de mi cabeza. Y ahí es ese segundo que vos decís. Bueno, y además con la falta de protocolos para atentados terroristas que teníamos en nuestro país, ¿no? Ese fue una situación. ¿Y la segunda explosión qué haces ahí? Ahí doy vuelta a las ambulancias para poder girar y salir. Empiezo a cargar los heridos. Ya mi ropa estaba hecha jirones, estaba hecha un desastre. Salieron 50 chicos de costado del jardín de infante con sus manos. Y la que nos tocó también fue Iron Mountain, porque la pared que toma a nuestros compañeros también, que fue tremendo. Cada bombero, tengan en cuenta que recibió de impacto de pared 800 kilos sobre su cuerpo. Y ahí cayeron 11. ¿Cuántos murieron en...? 11. ¿11 murieron en Iron Mountain? 11. Todos amigos nuestros. Y sobre todo, el inolvidable también Leonardo Day, que nosotros cuando llegamos a un lugar, hacíamos chistes. Hoy te toca salir a vos, trajiste la pupa, yo le sacaba el casco, él me sacaba... ¿Qué es la pupa? La caja para maquillar a las mujeres. Para quien salía al aire. Por las cámaras. Y antes que nada, feliz día para todos los periodistas. Gracias, Alberto, gracias. Un gran respeto para todos, porque realmente... Vos, sí, respeto vos. No, pero lo que nos respeta a nosotros, ustedes tienen que informar y nosotros tenemos que también ayudarlos a que informen. Y bueno, ese hombre cayó y realmente yo siempre lo recuerdo porque no tenía cara. La explosión le voló la cara. Yo lamento decir estas cosas, pero la gente tiene que saber que nosotros estamos igual que los bomberos. Vos sos amigos, ustedes son del mismo equipo, ¿no? Sí. Médicos y bomberos, son del mismo grupo, se quieren, diríamos. Ahí es donde... Viste que hay fuerza que tiene cierto celo. Sí. Ustedes con los bomberos Ahí es donde muere en mis manos también Anaí Garnica, la primera oficial bombera. Es duro. Bueno, es la fuerza, sin duda, más respetada del país. Sin duda, ¿no? Por toda su entrega, su altruismo, su vocación de servicio. Yo creo que si no hubiera sido médico, hubiera sido bombero. ¿Vos? Sí. ¿Cuántos años hace sos médico? 41. ¿Y decís la edad vos? 67. Qué increíble. ¿Pero qué especie? Cuando estudiabas medicina, ¿pensaste que ibas a hacer algo así? La ¿Qué especialidad querías hacer? La primera semana que entré al Hospital Pena en Parque de los Patricios, hice la especialidad de pediatría y me subí arriba de una ambulancia para hacer emergentología. Uh-huh. Y después ya me dediqué de lleno a emergentología. Somos profesores de la Facultad de Medicina porque vos viste que ahora el SAME tiene médicos propios, ya no dependemos los médicos de hospital. Los entrenamos nosotros. Uh-huh. Y realmente el recurso humano de choferes, radiooperadores, los mismos administrativos de nuestra central, es una tarea enorme, pero que la llevamos con... Pero vos tenés un momento ahora vamos a meternos ya en un minuto nuevamente a otro de las cosas que estábamos contándoles, que vamos a mostrarles esta noche. 100 datos en 100 días de pandemia. 100 datos en 100 días de pandemia. 80 de cuarentena, 100 días de pandemia, no saben los datos que tenemos. Datos de todo tipo y color. Pero nos zambullimos en esta historia de vida
y en esta historia de heroicidad de Alberto Crescenti y su gente, su equipo. ¿Vos podés disfrutar de un atardecer o de un amanecer? ¿Vos te podés tomar una copita de vino con tu mente en blanco? Hace muchos años que no te das ese... ¿podés? O sea, cortás en algún momento, cerrás tu celular. ¿Cuánto hace que no lo haces? No. El celular no lo... yo soy un convencido. Es una manera de conducir un sistema. Es una manera de conducir un sistema. Que muchos pueden estar de acuerdo, otros que no. Yo tomé un compromiso de tomarla de esta manera. No estás atrás del escritorio. No, yo el celular no lo puedo apagar. Principalmente, bueno, pero pará, pero además sos un padre de familia y sos un esposo. Sí. Tenés 2 hijos. Sí. Y tenés una esposa. Pero eso lo tenés que hablar con tu mujer también, porque si vos a tu mujer le decís, mi vida va a pasar 24 horas con el celular prendido, hay muchas esposas o te podrían decir, no, mirá, la verdad, hay un momento donde se apaga. Ellos lo saben y realmente me ayudan, me acompañan, me han acompañado todos estos años, porque a veces cuando suena el teléfono ya ni me preguntan, ¿ya te vas? Ni eso. ¿Te suena a las 2 de la mañana, 3? Y cuando es la cuestión, digamos que vos olfateás que hay un incendio muy grande, que es un incendio de altura. El último incendio, recuerdo que sacamos 50 vecinos de un edificio. Vos ponés 30, 40 ambulancias y ya no es 1 o 2. No es, digamos, una emergencia común, tranquila. No es. Y o sea, realmente... no podés poner... hace años que no tenés 15 días sin celular en una carpa en Villa Langostura. No. Cuando voy de vacaciones es lógico. Ya Desenchufar. Pero y ahora con el tema de los contagios, porque vos estás más allá de lo que explicaste del traje, que se sacan todos los protocolos con los que cumplen, pero a ver, digo, hasta la pandemia vos ibas a una emergencia y el riesgo era tuyo, solo. Ahora el riesgo es tuyo y de toda tu familia. Exacto. Nosotros lo que hacemos es cuando, nosotros nos hemos también hecho estudios, por supuesto, todo el equipo. Y cuando llegamos a casa, lo primero que haces es trapo con hipoclorito, lisoforma la suela de los zapatos. Ah, ¿sirve? Pará, yo no sabía eso. Los zapatos se dejan afuera y... Hipoclorito que es para la lavandina. Sí. El trapo de piso que vos tenés con la alfombra con hipoclorito, pero el lisoform en la suela de los zapatos y zapatillas. Ya empiezo ahora. Entonces, nos vamos sacando la ropa. La ropa queda ya en un lugar. Te la vas sacando de la entrada. Y a la ducha. Alberto, placer enorme haberte tenido. Un gustazo, pero un gustazo. Mirá que has pasado por cosas muy peligrosas, pero cuando escuches los 100 datos de los 100 días de pandemia, creo que nada más peligroso que esto. Gracias. 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 No te quede un protocolo que siguen los chicos por acá para sacarte sin peligro. Te abrazaría, Alberto, no puedo, pero te abrazaría. Te admiramos demasiado. Hola, Juli. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Feliz día. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Bueno, igualmente, feliz día para vos. Muchas gracias. 100 datos en 100 días de pandemia. No los vamos a decir. No, porque son muchos. Nos quedamos a vivir. A vivir directamente acá en el estudio. A ver, pero hay datos muy particulares. ¿Por qué fuiste a buscar datos que de pronto son muy, muy llamativos y que pasan de largo? Mirá lo que me pasa a mí. Cuando yo veo que hay un comportamiento social o un momento económico determinado, trato de bucear entre los datos para ver qué cosas le podemos traer a la gente para que se entere qué es lo que está pasando. Yo te digo, sube o crece el PBI o cae el PBI, a vos no te indica nada. No. Porque no sabes cómo funciona, no sabes cómo se mide. Hoy, de hecho, alguien por las redes... ¿Cuántos kilos de mozzarella se come? ¿O qué pasa con las roticerías? Si vos le vas mostrando pequeñas diapositivas de lo que ocurre en una película entera, la persona se entera de todo. Vamos a ver, dale. 30 millones de litros de alcohol por mes. Este es el dato de la pandemia. ¿Por qué? Porque habitualmente en un mes de abril se consumieron 10 millones de litros de alcohol en un año convencional. Y esta vez 30 millones en un solo mes, 200% de crecimiento de la demanda. ¿Qué dato? ¿Qué pasa? Y encima, ¿qué pasa con el alcohol? Igual te voy a decir algo. No hay. Yo pensé que era más. Si vos me apurabas, si en un mes común, de un año común, eran 10 y por esto que vimos 30, pensé que era 50 o 60. Hay una explicación, ¿sabes por qué no es más? Porque no hay. Porque no hay. Porque en realidad sí hay, pero no está distribuido en las góndolas. O sea, las empresas que sí procesan el alcohol, caña de azúcar o lo sacan de los granos,
tienen los tanques llenos. Y están haciendo fortuna, ¿no? No la Tampoco. pueden vender porque no sé, hay un embudo en toda la cadena de comercialización. Dame más datos de estos 100 Más días en números. números, más números. Estamos tirando la tómbola. 100. Dale, vamos al día, ¿al dónde sale? El dato número 100. 100 millones. De litros de gaseosa que se dejaron de consumir. No. 100 millones de esto es clase media. La clase media dejó de consumir botella de litro y medio. Ah, de no, gaseosa. pará. Este dato es monstruoso. 100 millones de litros de gaseosa menos consumió, bueno, todo. Y durante pero, los 2 meses de pandemia respecto de los mismos 2 meses en 2019. pero esto lo dejó de consumir básicamente la clase media. Es la clase media que empezó a no comprar más gaseosa y compra otros productos en el supermercado, porque estos sí podrían acceder a comprarlo. Sin embargo, vos hablas con las empresas que las producen y te dicen, tenemos menos ventas. ¿Será porque la gaseosa es muchas veces al paso o en la calle? También, O, eso también. y eso tiene que ver. Pero cuando vos lo medís por litros, entra todos los envases, los grandes, los chicos, los familiares. Bueno, clase media y baja también no dejó de consumir. Tiremos la tómbola. 100 datos en 100 días de pandemia. Dale, Juli. Dato 58. A ver. Ah, mirá este dato. 58% es la caída de ventas que tuvieron las roticerías. ¿Por qué? La gente está adentro, consume menos por delivery, cocina más, y tengo muchos datos para darte respecto de esto. Dejaron de conseguirse lentejas en los supermercados en algunas góndolas. ¿Por qué? Porque la gente empezó a cocinar medallones de lentejas, guiso de lentejas, otras recetas con lenteja, ensaladas. Bueno, hablas con los productores de lentejas y te dicen tuvimos que importar en algunos casos para que las góndolas tuvieran lentejas. Lo mismo pasó con los huevos. ¿Por qué subió tanto de precio? ¿Te enteraste? Hace un mes los huevos habían aumentado 40% la demanda. La gente está cocinando e incluso está haciendo el pan en la casa. Entonces las roticerías son las más perjudicadas porque vos pedís una pizza en una pizzería. Pero la roticería te vendía la comida hecha, te la vendía para que vos la tuvieras lista al mediodía. Hoy la gente está dentro. Totalmente. Tiene tiempo. Mirá el rubro golpeado. ¿Viste? Roticerías. Y bien barrial es esto, porque la roticería es del barrio. 100 datos, 100 días en números. A ver, dame otro número más. 80. Salen 80. Aleatorio, dale. Esto lo compartimos la semana pasada, pero es un dato adicional. La semana pasada te conté que 1.500 familias pedían fiado por un monto casi de 23.000 pesos. 80% es la cantidad de familias que pidieron prestado durante la cuarentena. Quiere decir que tuvieron menos ingresos, la asistencia del Estado no fue suficiente. Bueno, acá tenés el dato. Es un dato fuerte. Es fuerte y además que impacta en la clase media también, Esto ¿no? impacta en todas las En clases, todas salvo la clases, clase alta, sí, impacta en totalmente, todas. sí. Dale, dame uno más. 68. Bueno, dólar blue. El dólar blue fue noticia desde marzo a hoy. En enero el dólar blue estaba entre 70 y 75 pesos según el mercado. Ahora lo estamos consiguiendo, lo ves en las pantallas, que es informal, 126. Este es el aumento del dólar por la incertidumbre. Sí, Juli, perdón. ¿Esto lo buscaste todo vos con tu equipo? ¿Con producción? Claro. Tremendo. No, me Porque encanta. todo yo sola. Me encanta. Ojalá tuviera un equipo. No, el equipo de producción. No, los chicos me están haciendo todas las Me placas. encanta. Dame más datos, dale, Javi. Más Juguemos datos. con esto, dale. 75. A ver dónde vamos. 75% Bueno. de la población recibe ayuda del Estado desde abril. Lo tiraba la apertura Débora. Bien. 75, no puede ser. Mirá acá este dato. arraste. 13, Acá arraste. 13 millones de personas se sumaron a recibir un cheque del Estado. O sea, 13 millones de personas que no recibían nada del Estado, ahora reciben un crédito a tasa cero, o reciben el 50% de su salario, o reciben alguna asistencia. Pero pará, hay que pagarlo a esto, ¿eh? Las Bueno. máquinas tienen que estar sacando humo. Estamos imprimiendo billetes, Pero ¿no sabés? 75% de la población recibe ayuda del Estado desde abril. Datazo. Esto Pero muestra la además, crisis. De cada dato se pueden sacar varios datos Exacto. más. Vos podés hacer un informe con cada uno de estos. Pero olvídate, 75% de la población, o sea, los que fueron a cobrar el IFE o todo Exacto. lo. Casi nadie quedó afuera. Casi nadie. Solo un 25%. Exacto. Dame un dato más, Javi, a ver, dale. 25, a ver en qué. 25% la caída. Dato, Dale. esto te va a encantar. El 25% de caída de la basura significa la caída del consumo. Cuando vos consumís mucho, generás residuos. Cuando consumís menos, generás menos residuos. Hablé con Ciamse. Ciamse es de las fuentes en este rubro la más importante. ¿Con el Chiquitapio hablaste? No. Ah, no. Pero te cuento que esto está medido en capital, en la ciudad de Buenos Aires, AMBA,
y 52 municipios de la provincia de Buenos Aires. O sea, cayó el 25%, la gente produce menos basura. Esto es 25% promedio, ¿por qué? Porque la industria y el comercio dejaron de producir 30% de los residuos y los hogares dejaron de producir el 20%. Pero te pregunto ahora y tenemos 3 datos más. Sí. ¿Está ligado a la baja de consumo o podría estar ligado también a que la gente consume de otra manera y arroja menos basura? No, eso será el 1%. Esta caída, mirá este dato, esta caída es muchos lugares cerrados, muchos barrios que no tuvieron actividad. Por ejemplo, Retiro. ¿A vos te sorprendería que Retiro vas hoy por la calle y está limpio? ¿Por qué? Porque la gente no camina por la calle, no genera residuos, no necesitas más cantidad de barrenderos o de basureros que estén levantando la basura que deja la gente. 1.400 personas que trabajan para el SEAMSE, recolectores, trabajaron siempre sin parar. Quiere decir que no es que no recolectaron la basura. Claro. Pero el dato es que ¿cuánto fue en 2001 la caída de la basura para 5%? Ese es el dato. Yo me quedé impactada. 30% en la industria del comercio, 20% en los hogares, 5% promedio. Dame 3 datos más que es impresionante, Juli. Gran laburo, ¿eh? 12. A ver, ¿12 qué? 12% del volumen. Esto lo dije yo. Muy bien. De todos los cheques dando vueltas en Argentina, el 12% vinieron de vuelta, rechazados. En volumen, en cantidad. Si los contamos 1, 2, 3, 4, es la cantidad de cheques que vinieron rechazados. En montos, casi el 8%. Yo creo que todos los que nos están viendo ahora, todos o la mayoría han tenido la experiencia de un cheque que les vino de vuelta. Exacto. Todos. 12% de los cheques rechazados. Sí. Quedan 2 datos más. 100 datos, 100 en estos días. ¿1 qué? ¿1%? No. 1 millón de hogares tomaron créditos durante el aislamiento. 4 millones de personas que viven en ese millón de hogares. ¿Estás hablando del crédito sin interés, por ejemplo? No, y créditos privados también. En algunos casos con los bancos. O sea, es una combinación de todo. Esto lo hizo una consultora que se llama CERS, que hace encuestas en hogares respecto de este tipo de cosas. Che, estoy sacando cuentas de cómo vamos a salir de este embrollo. Pues es explosivo todo lo que tenemos acá. Dame un dato más, el último, Javi. 4. Esto es la respuesta de ANSES para todas aquellas personas que no están bancarizadas y no pudieron cobrar IFE todavía. Que tuvieron que hacer las colas en los bancos, ya lo hicimos ese informe, que tuvieron que ir al correo argentino, que todavía 1 millón todavía no cobró. Bueno, 4 millones de personas se van a bancarizar o al menos van a tener una cuenta nueva para cobrar la segunda ronda de los 10.000 pesos que le va a pagar el ANSES. Felicitaciones, Juli. Tremendo. Cada día mejor. Débora, vamos a hablar de qué? De una ciudad que llama la atención cómo lleva adelante el coronavirus, ¿y es cuál? Rosario. Vos fíjate que por lo menos hasta este momento los datos que tenemos es que lleva 12 días sin nuevos contagios. Había empezado tanto la provincia de Santa Fe como la ciudad de Rosario con casos de coronavirus. Sin embargo, han podido controlar la pandemia. Nos preguntábamos cómo hizo Rosario, teniendo en cuenta que su demografía es densa, que tiene, villas o zonas o barrios vulnerables. Sin embargo, han logrado controlar la epidemia. Vamos a ver el informe y después hablamos con el intendente de Rosario para conocer cómo hicieron para controlar el coronavirus. Mientras que en el país los registros de infectados no paran de aumentar, Rosario superó los 10 días sin casos autóctonos, ya que el último fue registrado el martes 26 de mayo. Hasta el momento se registraron 113 casos positivos desde que comenzó la pandemia, más del 40% del total de la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que después de haber tenido un brote exponencial en un comienzo, la curva parecería haberse aplanado y no de manera casual. Según el exgobernador Miguel Lifschitz, el éxito radica en 2 ejes fundamentales. El primero, en un sistema de salud de alta calidad, accesible, eficiente y que se puede proveer de manera gratuita a cada ciudadano. Mientras que el segundo se basa en la buena planificación de la ciudad que integra a todos sus sectores sociales en pos de generar mayor eficiencia en los servicios estatales. Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, salió al cruce de los comentarios que focalizan sus reclamos de flexibilización, alegando que se necesita privilegiar lo sanitario y la actividad económica en medio de la incertidumbre científica. Después de un inicio complicado y haber logrado aplanar su curva, ¿será Rosario el ejemplo a seguir?
Bueno, vamos a ver cómo han hecho, ¿no? Creo yo, ahora vamos a confirmar el dato con el intendente Pablo Hapkin, que llevan 12 días sin nuevos casos de coronavirus. Intendente Hapkin, ¿nos está escuchando? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, un gusto muy grande. Igualmente, igualmente. Bueno, cuéntenos usted cuál es la situación ahora en Rosario, por favor. Tenemos una situación efectivamente de 12 días sin nuevos casos. Nosotros tuvimos 2 brotes, un primer brote de 98 casos que está de algún modo cerrado, y tuvimos un segundo brote de 15 casos que en principio de los 113 tenemos ya 108 personas recuperadas, más una persona que falleció. Y bueno, obviamente son muchas cosas. Primero, mucho respeto a esta pandemia. Para nosotros esto es día a día, no terminó. ¿La cuarentena cómo sigue ahí? Nosotros estamos trabajando con un esquema de comercio funcionando, industria funcionando. Tuvimos hace ¿todo el comercio está abierto? ¿La venta de indumentaria? Sí. Bueno, en fin. Todo el comercio en el horario de la tarde. Sí. Luego, dividimos el horario bancario, lo pusimos más temprano, termina a la 1 y luego empieza el comercio. Tuvimos 3 fines de semana ya de salidas recreativas y este fin de semana de encuentro familiar y del grupo afectivo más cercano. Y mañana empezamos con la apertura de gastronomía y bares y con la actividad deportiva individual en algunos deportes. ¿Y la actividad educativa? No, la actividad educativa por ahora, digamos, primero que eso se fija un parámetro, entendemos, nacional. Todo esto lo hemos hecho siempre coordinando con las disposiciones nacionales y por supuesto un trabajo también muy coordinado con la provincia, pero la actividad educativa obviamente creo que es algo que seguramente se resolverá nacionalmente y estamos esperando. La verdad que hemos visto incluso algunas experiencias en algunos países que nos obligan a ser más prudentes en ese sentido. Intendente, ¿qué tal? Fantino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Bueno, no sé si hay algún tipo de, no sé si la palabra es truco, pero hay algún tipo de método. ¿Qué es lo que realmente le funcionó? Porque todas estas cosas que les contabas a Débora, pero es una ciudad con características muy parecidas al conurbano de Buenos Aires, y sin embargo acá tenemos, o a la ciudad de Buenos Aires, tenemos un montón de casos y ustedes allá casi nada, o nada. Entonces, ¿en qué se basa si nos tuvieses que decir 2 o 3 cosas concretas? Es una ciudad que tiene una historia muy fuerte de construcción de salud pública, de desarrollo de la atención primaria de la salud. Ese desarrollo de la atención primaria de la salud nos permite tener 52 centros de salud ubicados barrialmente. Eso fue clave, decididamente clave, como tuvimos brotes. Es decir, la gente tiene un centro de salud cerca, a pocas cuadras de la casa, digamos. Pero además de la cercanía hay un trabajo que nos permite luego llegar rápido al contacto con el caso, al aislamiento, al contacto estrecho y al aislamiento del contacto estrecho. Eso es lo que nos ha permitido y nos ha sido seguramente muy efectivo a la hora de contener el brote. Ese es el trabajo que lo seguimos haciendo. Hemos también intensificado una política de testeos en barrios populares. Mañana mismo empezamos también con un trabajo de testeos en los mercados. Imagínense que ahora nuestro principal foco de atención es que no nos ingrese un caso a partir del contacto que naturalmente la ciudad tiene con lugares donde hay circulación comunitaria y que es inevitable el ingreso de alimentos, de mercaderías, de combustibles. Entonces, en función de eso, ahora estamos poniendo una vigilancia allí. Por supuesto, los geriátricos. ¿Y la zona sur, que es la zona más pobre, digamos, ahí cómo contuvieron los casos? Nosotros hemos tenido casos en distintas zonas de la ciudad. La zona sur es muy grande, la ciudad también tiene particularidades. Pero hemos tenido algunos casos de contacto comunitario en distintas zonas de la ciudad y los hemos contenido llegando rápido, digamos, ¿no? O sea, lo que hoy todo el manual indica, ¿no? Cuanto más rápido uno llega al aislamiento del caso y del contacto estrecho, y con la intervención de nuestro hospital Carrasco en muchos casos, coordinando también con los otros efectores, tanto provinciales como privados, hemos podido atender los casos y eso entendemos que ha sido la clave hasta acá. Insisto, hasta acá, porque estamos muy atentos, sabemos muy bien que es una enfermedad muy contagiosa, que cuando ingresa un caso inmediatamente hay que actuar y bueno, estamos siempre con la vigilancia atenta y con digamos, todas las, más allá de que tenemos gran parte de la ciudad empezando a funcionar como se ha dispuesto, lo hacemos sabiendo también que el primer cuidado tiene que ver con
con lo sanitario. Pero entendemos, y además lo hemos hablado muy claramente con la población, que cuando agregamos una actividad, ¿cuál es la clave? Y es lo otro que me permito agregarles. Mientras en las actividades que agreguemos se cumplan los protocolos, tengamos distanciamiento, usemos la cobertura de boca, nariz y mentón y el lavado de manos, obviamente el riesgo de que se produzca contagio se achica. Sí. Y vamos a trabajar mucho ahora en gastronomía en lo que es la ventilación de los lugares. Bien. Porque, bueno, todo gracias, eso intendente. Bueno, vamos a Gracias, mirar Pablo. con atención a Rosario, entonces. Ojalá sigan sin casos, ¿eh? Ojalá muchísimas gracias. Un solo detalle. Nosotros obviamente nos pone tranquilos, pero no aspiramos al caso cero, porque sabemos que eso a veces es inevitable, pero sí a la idea de la vigilancia para que cuando se produzca ese aislamiento se dé rápido. Y creo que esa es la clave en este momento. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hablar de otro de los temas que nos comprometíamos a contar durante el programa y tiene que ver con la clase media. ¿Qué pasa con familias que transitan en esto que en Argentina llamamos clase media y que de a poco por esta pandemia empiezan a complicar su día a día? Siguen siendo clase media, pero la clase media no lo es solo por lo que ingresa económicamente. Es una forma de vida la de la clase media. Un trabajo estable, un trabajo familiar, un ritmo de vida que no ha cambiado en años. Y en este caso vamos a arrancar por los Mendaro, o por los Méndaro, que son una familia de 30 años repartiendo chicos por escuelas con sus micros escolares. Llevan 30 años haciendo lo mismo, son de Munro y tienen que dedicarse a otra cosa. En el municipio de Vicente López. Son los Mendaro. Vamos a meternos en esta historia de vida muy particular porque tiene que ver con esto que estamos hablando. La caída de la clase media con esta pandemia que nos aqueja. ¿Lo vemos? Dale. Hace 43 años que estoy en el rubro de transporte escolar. La situación de nuestro sector es angustiante debido a que sabemos positivamente que hasta el año que viene no vamos a iniciar la actividad lectiva. Yo hace 32 años que hago el servicio de transporte escolar. Es una situación inédita, jamás hemos pasado una situación semejante. Nos encontramos prácticamente en una angustia total, sin saber cómo recurrir y a dónde recurrir. Los impuestos siguen viniendo, los gastos siguen creciendo, nos venimos aumentando las deudas, porque ya tampoco tenemos a quién solicitarle ayuda, porque nuestros compañeros siguen estando en la misma situación que nosotros. Yo quiero destacar que del transporte escolar viven muchísimas familias, no solamente las familias de los choferes, que somos nosotros mismos. Cada micro que ustedes ven acá es un dueño y ahí también hay una celadora que trabaja y es muchísima gente. Acá en Vicente López tenemos 500 vehículos que están parados, 500 vehículos que tienen su celador y su chofer. Detrás de cada celador y de cada chofer hay una familia. Yo soy transportista escolar desde el año 1984, o sea, hace 36 años que hago un servicio de puerta a puerta. Acá en el Instituto La Salle de Florida, y la verdad que esta situación de la pandemia, así como a todos los rubros, nos ha partido por la mitad porque realmente estamos sin recaudación, sin nada, necesitamos pagar nuestros servicios y fundamentalmente necesitamos comer, así que no sé esta situación hasta cuándo hemos de seguir, ¿no? Si bien pasé en el año 2001, la crisis del 2001, que también fue caótica, pero bueno, poco a poco pudimos salir y si bien trabajábamos menos, pero trabajábamos. Acá es por donde yo hago los recorridos, conozco varios domicilios acá de los nenes, pero bueno, se siente, la parte emocional también juega un papel importante en todo esto. Es muy triste, la verdad que es muy triste, jamás en mi vida pensé que se iba a dar una cosa así. Este vacío, yo la verdad que jamás en mi vida, yo hace 36 años que yo estoy en este colegio, jamás he visto el colegio de la forma que está. Porque siempre son chicos por todos lados, vienen corriendo papás, profesores, maestros, no se puede sostener más, porque hace ya, nosotros tuvimos la última recaudación en noviembre, estamos 5 o 6 meses que no nos entra un peso, que los gastos siguen estando. Yo no sé si Dios quiera, aunque sea en agosto, poder empezar.
empezar a algo, por lo menos algo, y dar una vuelta, volver a traer un nene y tener algún dinero en la mano, aunque sea para comer, porque no pretendemos otra cosa hoy por hoy. Entonces, es un trabajo que yo valoro demasiado y que me dio de comer durante tanta cantidad de tiempo. Así que bueno, esperemos una buena resolución y que Dios se acuerde de llevar esta pandemia al olvido. De lo que estamos hablando es esto, justamente es lo que pasa con la pandemia y cómo impacta económicamente, entre otros ámbitos. Decime. Yo te digo algo respecto de este tema. Primero, yo además conozco muchas familias que hacen transporte escolar. Tengo 4 chicos en mi casa que han ido con transporte escolar. 3 de ellos acaban de terminar la escuela, entonces ya no. Los municipios podrían perfectamente utilizar muchas de las empresas de transporte escolar cuando hay que trasladar a los empleados que no pueden usar el transporte público. Yo lo digo como idea, lo hemos dicho muchas veces. Vos viste que no se puede trasladar muchas veces el que no es servicio esencial en el transporte público. Pueden utilizar las combis escolares como recurso. Y además, me parece a mí, bueno, le damos la noticia además a esta gente que en agosto, por lo menos el Ministerio de Educación dice que incluido la provincia y la Ciudad de Buenos Aires podrían empezar las clases. Ahora, yo no entiendo por qué se demoran en las provincias donde hay pocos contagios en comenzar el ciclo lectivo, ¿no? Eso es algo que yo no entiendo. Lo que nos engloba a todos, porque esta gente tiene su drama, que es que no tienen trabajo, pero es que estamos viviendo una crisis que no tardamos mentalmente en comparar con lo que vivimos ya por el 2001, 2002 y principios del 2003. Todavía no hay conexión con eso, pero sí vemos una tormenta y las argentinas estamos acostumbradas a transitar por tormentas. Estamos acostumbrados. Hay una encuesta del otro día, creo que también lo charlaba Julita Res, lo tenía Santiago Bulat, que por qué no nos impacta tanto y no nos asusta tanto lo económico como los asusta a los italianos, a los franceses o a los belgas. Y porque acá tenemos una crisis cada 5 años. Duhalde fue piloto de una de esas tormentas. Duhalde agarró el timón de ese barco del 2001. Vamos a estar charlando ahora con él. Vamos a meternos en esto, a ver si hay alguna conexión. Él transitó, se sentó en ese timón y empezó a esquivar témpanos. Vamos a saludarlo al doctor Duhalde, creo que está López Macía con él. Marcelo, ¿estás vos? Y te saludo primero. Hola Ale, buenas noches. El doctor Duhalde se recuerda a sí mismo a la presidencia con un teléfono en la mano hablando con todo el mundo, ¿no? En esa época. ¿Usted es optimista de esta se sale como se salió en el 2002? Primero, Marcelo, Ale y Débora, hoy es el Día del Periodista. Y por lo tanto le voy a mandar unos libros, como corresponde, ¿no? A los 3, y también al Cámara, por supuesto. En realidad, si soy optimista, sí soy optimista. Si se hace lo que se tiene que hacer, si hacemos lo que tenemos que hacer, en 5 años Argentina puede ser, o debe ser, el país más importante, hay que ver cómo le va a Brasil, de Latinoamérica. Absolutamente convencido de eso, pero claro, hay que hacer lo que hay que hacer y no otras cosas. El problema que tenemos nosotros es con la dirigencia. Nosotros somos el problema, no es el país. Para que la gente un poco se dé cuenta, tenemos un país nosotros que es más o menos en tamaño como la India. Viven ahí 1.300 millones de habitantes. Y nosotros somos 44 millones, 45 millones. ¿Cómo puede ser que estemos como estemos? Y la culpa la tenemos obviamente nosotros. Se puede salir, pero ustedes me conocen de hace años. Si hay algo que nunca me han dicho, que soy soberbio, pero yo quiero ser hoy un poquito soberbio. Si hacen lo que tenemos que hacer y no otra cosa, Argentina en muy poco tiempo tiene que salir. Doctor, Alejandro. Temas que sea, sí, querido. Alejandro, sí, saluda. ¿Cómo está, Doc? Bueno, gracias por atendernos, de verdad, ante todo. Bien, Ale. Quiero ir al grano, porque recién mostramos la historia de una familia de clase media que lentamente empieza a dejar esa clase media, y lo hablamos con Grabois. Claro. Mucha gente de clase media haciendo cola en ollas populares para pedir su ración de comida. Usted sabe, doctor, el dramatismo que esto conlleva. Porque vamos a ir prácticamente a lo que habría que hacer, pero en líneas generales es:
Esta tormenta que se cierne sobre Argentina, usted la vivió en el 2001. ¿Es comparable económicamente lo que usted vivió en el 2001 cuando llegó? ¿O esta es más fácil de sortear? ¿O aún no sabemos qué tipo de tormenta viene? Claro. Bueno, es distinta. En ese tiempo la gente estaba muy, pero muy enojada. El que se vayan todos era el grito de guerra. No se podía salir a la calle. Yo quise seguir viviendo en Lomas y no pude. Se me llevaba la cuadra de gente, acordándose de mi familia y de todos cuando asumí. Pero la ventaja que yo tengo es que yo no vengo de la política. Yo vengo del sector gremial. Y los gremialistas estamos en contacto siempre con la producción. Cuando Alberto Fernández dice, como soy abogado, yo no entiendo de pandemias, y se rodea de especialistas, hace muy bien. Porque es abogado, como soy yo, y como el 90% de los presidentes argentinos de toda su historia. Pero los abogados no entendemos de producción. No nos enseñan producción. ¿Y hay alguien en el Entonces, gabinete que ¿a quién tenga enseñamos? ese expertise, doctor? ¿Usted ve a alguien en el gabinete del gobierno de Alberto Fernández que tenga esa línea de pensamiento, que pueda trabajar en ese sentido? ¿O el presidente debiera rodearse de un equipo de expertos, por ejemplo, en materia económica? No. Cuando uno habla de este tema, generalmente los que creen que saben son los economistas, pero no aprenden eso, ¿eh? En ciencias económicas no se enseña el tema de la productividad. En ningún universidad argentina se estudia. Entonces, ahora termina esta pandemia, cada vez que empiezan terminan. ¿De quién debe rodearse el presidente? ¿De quién? De la comunidad productiva, que son los que saben, que son los que realmente saben. Al asumir, yo estaba convencido de ello. ¿Quiénes son los de la comunidad productiva? Porque, a ver, usted, concretamente le digo, hay parte de la comunidad productiva, doctor, perdóneme, está recontracaliente porque le van a cobrar un impuesto a la riqueza. Entonces... y le pide trabajar al presidente, ¿no? Sí, dale, doc, dale. Déjeme contarle. Al asumir, en el 2002, igual que ahora, la gente estaba muy mal. Y yo no veía que estuvieran mal. Y decía, están haciendo en una palangana están haciendo un maremoto en esa época. Porque debíamos el 60% de nuestro producto. 60%. Estados Unidos debe el 300% de su producto. Pero ¿qué pasa? Producen. Y ahora estamos haciendo un maremoto en una pelopincho. Yo no ignoro la situación de la gente desesperada hoy, y que no se puede resolver mañana. Pero créanme que la comunidad productiva, yo la cité a las 24 horas de asumir. ¿Quiénes estaban ahí? Los grandes empresarios, por un lado, los dirigentes gremiales por otro, y algunos banqueros. Y les dije, señores, les agradezco que vinieron. Ustedes, la comunidad productiva, son los que tienen que gobernar el país. Claro, es una exageración, pero en política a veces hay que ser exagerado para que tengan confianza la gente, que le tenga confianza al gobierno, que esa es la línea. Y seguí permanentemente, obviamente, las críticas que recibía eran muy fuertes de todos el periodismo, y con razón, yo nunca discutía el periodismo. Pero porque teníamos que hacer otra cosa. Estábamos en default, pero además teníamos que salir de la convertibilidad. En ese momento, en las encuestas propias, el 70% de los argentinos querían seguir con la convertibilidad. Y la de la Iglesia, 72%. Convencido del 96 que había sido exitosísima la convertibilidad, pero ya en el 96 comenzaba a mostrar su cara negativa. Bueno, a pesar de todo, le dimos confianza a los empresarios y a los dirigentes gremiales, le dimos la confianza, se comprometieron conmigo a aguantar 6 meses sin pedir nada, los dirigentes gremiales, y empezaron a confiar. ¿Saben por qué?
porque no hay que pedir créditos. La plata está en Argentina, pero tenemos que darle confianza a los empresarios y no atacarlos. El enojo que tuvo mucha gente cuando yo defendía al padre de Macri, que fue muy criticado hace un par de años. ¿Cómo no defender a un Tano que durante 50 años, pudiendo vivir en cualquier parte del mundo, plata para vivir 1000 vidas, y sin embargo todos los meses pagando 10.000, 20.000 sueldos y salarios? ¿Saben lo importante que es para un país esos empresarios, como los otros grandes empresarios? Importantísimo, no hay país importante en el mundo que no tenga muchos grandes empresarios. ¿Estás hablando te voy a tutear, Eduardo? ¿Estás hablando de Pablo Roca? De todo, por supuesto. Pero por supuesto, a esa gente. A esa gente, pero ¿qué harías, Eduardo? A esa gente, Eduardo, escuchá, a esa gente que haces, lo llamás, sos Alberto, o te tocara a vos, lo llamás a una mesa y le decís, Paolo, vení, dame una mano. No, ¿qué le decís? No sirve eso no sirve. Pero, eso no sirve para nada. ¿No? Lo que sirve es convocarlos en conjunto y darle la confianza de que el país va a jugar con ellos. En el caso mío, decían todo el periodismo y los políticos y los economistas que creen que saben y no saben de producción, que no teníamos rumbo. Y yo me enojaba mucho. Empecé a hablar 3 veces por semana en Radio Nacional, hablando con el presidente y contando lo que teníamos que hacer para salir. Pero ¿quién te saca? Perdóname, te saca, perdón, Eduardo, te saca el malacate, ¿quién te lo engancha? ¿Te lo engancha esa clase de riquezas y de burguesía? ¿Te sacan esos grandes empresarios o te sacan más de abajo? ¿Te empieza a dinamizar? ¿Te empezamos a dinamizar nosotros? Recién leí ahí, no sé, 100 millones menos de litros de gaseosa, creo, no sé si 30 millones de litros menos de gaseosa tomó la clase media, o en realidad todas las clases en Argentina en el último mes. ¿Quién te dinamiza? ¿Los Paolo Roca o los que estamos abajo? Los Paolo Roca no pueden dinamizar eso. Y los que estamos abajo no podemos hacerlo. Lo que lo podemos hacer, vuelvo a insistir, se llama comunidad productiva. De la misma manera que con toda razón el presidente está ahora con la comunidad científica, médica e infectológica. Está con eso. Dualde, pero se desplaza. Sin embargo, el otro día el presidente recibió una vez más a Roberto Lavagna. ¿A usted qué le sugirió la presencia de Lavagna con Alberto Fernández? Lavagna, de los que yo conocí, es el único economista que entendía de producción porque había sido secretario de Industria del doctor Alfonsín. Pero en general no conocen de eso, y yo insisto. Vos, ¿sabes que hace 70 años en Estados Unidos se crearon los viveros empresarios? O yo le digo fábrica de empresas. 7 años después en Inglaterra. En España, después del pacto de la Moncloa, el primer ministro Suárez crea el primer vivero empresario. Ahora, usted recién decía que... Sí. No, porque me quedé con lo que dijo de Lavagna, es el único que entiende este tema. ¿Usted cree que debiera integrar el gabinete del presidente Alberto Fernández? Si quisiera, pues pareciera que no por es supuesto, pero por supuesto que a mí me gustaría, pero no tengo derecho a opinar por él. ¿Y usted que lo conoce a Lavagna, cree que él solo tenía misiones presidenciales, digamos, y que no integraría un gabinete? No sé, yo me gustaría que lo hiciera, pero ¿sabes qué pasa? Si yo soy Lavagna, si fuera yo Lavagna, y me invitan a integrar un gabinete, les digo primero que sin una nueva institucionalidad no se puede gobernar a la Argentina. Voy a aclarar. Los que creen que con un partido como el justicialismo ahora, que tiene mayoría parlamentaria, se puede gobernar, se quedaron en el pasado, 50, 60 años atrás. ¿Saben por qué? Porque los partidos son estructuras rígidas y el cambio viene a una velocidad tan grande que esa rigidez hace que en vez de ayudar a mejorar las cosas, la detenga. Por lo tanto, lo mínimo que hay que hacer es grandes coaliciones, que es lo que hace Europa. Y a mí me tocó hacer las 2 grandes coaliciones que tuvo la Argentina. La primera, con don Raúl Alfonsín en mi provincia a partir del 91, y después cuando gobernamos juntos a partir del 2002. Pero para eso hay que eliminar algo muy perverso, que es la matemática del egoísmo.
Eso hay que eliminarlo. Cuando asumo la gobernación de la provincia, lo llamo don Raúl. ¿Qué le parece este compromiso ético de 10 puntos? El primero, eliminar la corrupción estructural. Estoy de acuerdo. Bueno, se lo muestro a don Raúl porque quiero que gobernemos juntos. ¿Y cómo es eso? Yo lo único que voy a hacer es gastar la plata del presupuesto. Y ustedes van a controlar. Eduardo, todo. Pará. Sí, dale. Déjame que termine. Sí. Van a controlar todo. ¿Y qué es todo? Fiscalía de Estado, Procuraduría, Tribunal de Cuentas, Tesorería, Tribunal de Cuentas de la provincia, y todo control centralizado, descentralizado tiene que controlar ustedes. Eso se llama no tener la matemática del egoísmo. No porque lo dupliqué en votos, tengo que darle un pedacito así al que viene a unirse. Muchachos y chicas, no se puede gobernar este país sin una gran coalición. Lo vengo insistiendo de hace muchos años, y no lo entienden, y no hay posibilidad. Se van a pelear, se van a terminar peleando. Nosotros estamos acostumbrados a pelearnos, cosa que no están acostumbrados los europeos. ¿Y saben por qué no están acostumbrados a pelearse? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque tuvieron 30 millones de muertos. Claro. Tuvieron 30 millones de muertos en la Segunda Guerra. Entonces ellos forman la Comunidad Europea, y hay países socialistas, de centro, de derecha, y no se pelean. Nosotros conformamos la Comunidad Sudamericana de No, Naciones. lo que yo Eduardo, te quería preguntar, porque hablas de coaliciones, y hay dos que yo no sé cómo funcionan. Por ahí vos tenés información o tenés tanta experiencia que ya lees, viste, como el vaqueano que sabe dónde meterse de noche en la isla. Bueno, la relación entre Cristina y su equipo y el equipo de Alberto, ¿vos crees que es una sola cabeza o es bicéfalo ese poder hoy en Argentina? No, y te pregunto cuatricéfalo. ¿Cuatricéfalo? Cuatro. ¿Sabes por qué? Porque lo ha dicho el presidente. El presidente dijo: gobierno yo, Cristina, Massa y las, ¿cómo se llama? Las... ¿Organizaciones sociales? No dijo organizaciones, son organizaciones sociales. Dijo las... Alberto lo ha dicho, él ha dicho eso. Yo he sostenido, y se lo he dicho a él, que se niega a asumir el papel que la gente necesita en épocas de crisis, que es liderazgo. Él quiere repartir ese liderazgo, y así es muy difícil. Yo tengo un gran cariño por él, un gran afecto por él, y permanentemente estoy intercambiando, mandándole WhatsApp, me contesta. Pero bueno, él necesita fortificarse. Ahora, Dualde, usted recién hablaba sí, de las coaliciones, del tema del egoísmo, ¿no? Y en estas últimas horas hubo una frase que replicó mucho, y sobre todo en la oposición generó la inmediata réplica, que fue la de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, quien dijo que si esta pandemia hubiese sido administrada bajo el gobierno de Mauricio Macri, hubiese sido una catástrofe. ¿Usted coincide? Error gravísimo. Les explico por qué. Desgraciadamente tengo que volver al pasado. Asumo en el 2002, me reúno con el gabinete, les agradezco a todos que me acompañaran en un momento muy difícil, sobre todo a Rucauf, que renunció a la gobernación para ser canciller. Y lo primero que le digo: muchachos, no tengo tarjeta amarilla. Es algo futbolístico. El que hable mal de los que se fueron, directamente no vuelva. Bien, tarjeta pero roja. ahí le repregunto. ¿Usted ¿Usted considera que es un error hablar mal del antecesor? Pero el concepto, ¿usted está de acuerdo de que sin el peronismo en el poder, la administración de la pandemia hubiese sido mucho más complicada? Yo no pienso en el pasado. Lo que pasa es que el pasado no se puede modificar. El pasado es inmodificable. Tenemos que aprender eso. ¿Y quién deben ocuparse de eso? Ustedes, los periodistas. La justicia en su caso y los historiadores. Nosotros no estamos para opinar. No estamos para opinar. El que gobierna no está para opinar, está para gobernar. Y gobernar para adelante. Si no se entiende eso, bueno, por eso nos va como nos va. No se debe hablar. ¿Qué tengo que hablar mal o bien de la gobernadora que se fue? ¿O del presidente que se fue? ¿O echarse la culpa uno a otro? Son chiquirinadas. Son cosas de un país que la verdad es una democracia con muchas fallas. Eso no se debe hacer.
No se debe hacer. Bueno, y hay enseñanzas históricas que no tengo tiempo para explicarlas, pero hay enseñanzas históricas que nos indican eso. No se debe hablar mal de los que se fueron, ni echarle la culpa a los que se fueron. ¿Quién somos nosotros para echarle la culpa a un señor que sacó el 30 o el 40%? ¿Por qué queremos imponer nuestra razón? ¿Por qué no somos más sencillos? Señores, lo que pasó, pasó, no se puede modificar. Pensemos cómo hacemos, porque nuestra situación es muy difícil. Y siendo muy difícil, hay forma de salir. Vuelvo a insistir, en 5 años Argentina puede ser el país líder de Sudamérica. Hay que ver cómo le va a Brasil, por supuesto, ¿no? Pero puede ser el líder de Sudamérica. Todas las cosas, todos estos dramas que viven los sectores de clase media, los sectores más humildes, los conocemos. Pero no debemos, lo que tenemos que hacer son cosas muy claras. Para mí no es difícil salir. Bueno, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Y vuelvo con un ataque de soberbia. Porque entiendo. Porque sé cómo se sale. Porque sé cómo se sale. Lo veo tan claro, pero tan claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto también que hay temas que debemos ser intransigentes. Hace 40 años que no nos votan las leyes de transparencia. En la nueva institucionalidad, la ley de transparencia tiene que estar votada. Si no, mejor para mí dedicarme, sigo escribiendo libros y hablar con mis amigos y bueno, pero no se sale como creen. Es sencillo, pero hay que saber. Y no saben. Eduardo, te mandamos un abrazo. Tenía ganas de discutir si el mejor 10 de la historia de Banfield fue Garrafa Sánchez, pero habrás visto otros. Voy a ir a pescar con vos, che, a Santa Fe. Cuando vuelve, está muy bajo el río, está en unos 50, no hay nada de agua, pero tenemos que sí, está muy bajo, muy bajo. Llegó a 50 centímetros el río en Santa Fe, bueno, todo el cauce del Paraná, está muy complicado todo. Eduardo, ojalá algún día me encantaría conocerte y charlar personalmente. Te mando un gran saludo con Débora acá y gracias por este rato. Gracias a los tres y vuelvo a decirle, feliz día, que terminemos bien. Gracias, Marcelo, traes los libros, por favor, el doctor Duhalde, que los tenemos allí. Bueno, ¿querés ver o vamos a compartir la segunda historia de la noche? De otra exponente de la clase media, ¿no? Ese profesional independiente que de pronto un día decidió abrir un negocio y que lo tuvo durante muchísimos años, que atravesó todas las crisis, pero esta no la había visto nunca. Esta historia es dura, ¿eh? Es dura. Es muy dura. Se llama Ana. Solarium. Toda la vida dueña de un pequeño solarium. Y la destrozó el coronavirus económicamente. Clase media. Tengo sed de trabajar, dice Ana. ¿Podemos compartir la historia? Hace 27 años que tengo este local, es el rubro de camas solares. A mí me agarró la pandemia el 19 de marzo que no puedo abrir dicho local. En estos 27 años nunca sufrí esto. Angustia de llorar, de quedarme en mi casa llorando, porque no es tanto la parte económica, obviamente, que es lo más importante. Los 27 años que dejé en este negocio. Toda la vida le di de comer a mis hijos con esto y hoy, perdón si me quiebro, pero hoy sí tengo que cerrar las puertas. No lo puedo creer porque no. Yo hace 2 meses que no puedo pagar la luz y Edenor me sigue intimando y son boletas de 32, 35 mil pesos. Es una barbaridad. Obviamente yo ya le digo a Edenor que no la voy a pagar y que no la voy a pagar. Y yo les soy sincera, yo tuve un ataque de pánico y hoy por hoy estoy medicada. Y llegar a los 53 años, perdón si me quiebro, pero es muy fuerte. Llegar a los 53 años y tener que cerrarlo a mi bebé, porque yo le digo que es mi bebé. Me gusta laburar, no quiero planes, nada, tengo sed de laburo. No necesito ningún plan que me dé el gobierno, que me deje abrir las puertas de mi negocio. Bueno, yo vivía en mi casa con mis 4 hijos porque tengo una hija casada con un bebé de 1 año. Al más chiquito lo mandé con el papá porque no le puedo dar de comer, porque no tengo plata. Entonces un día me descompuse. Mi hija más grande, que es una genia total, Antonella, me vino a buscar y yo hace 75 días que vivo con mi hija para tener un plato de comida. Yo hace 74 días que no veo a mi hijo más chico, que tiene 15, solo por videollamada. Entonces es como que
Duele tanto esto, ustedes no tienen idea lo que duele. Pedirle a una hija que trabaja en una multinacional, obviamente mi hija me dice, mamá, te debo la vida, todo, pero soy yo la que tengo que ayudar, no ella a mí. Entonces no entiendo por qué nos hacen esto. Yo necesito trabajar, no quiero planes, lo vuelvo a decir, yo necesito trabajar, que quiero traer a mi hijo de 15 años que está con el padre en Manwich, quiero que viva conmigo, que esté conmigo, quiero vivir en mi casa con mis hijos. Solo pido, si me están escuchando, vos, Kicillof, vos Alberto, que sos papá, Moreira, vos también sos papá, quiero traer a mi hijo. Quiero abrazarlo, hace 75 días que no puedo abrazar a mi hijo, por favor. Abrime las puertas de este negocio, por favor, lo necesito. Gracias, chicos, perdónenme por esto. Duro, pero bueno, ahí está la gente a la que no le llega la ayuda, que necesita abrir las puertas de sus locales, que lamentablemente en algunos casos es imposible porque bueno, la cuarentena sigue con estricto cumplimiento para algunas actividades y esta gente que no está acostumbrada a pedir, que no va a los comedores, que no tiene ayuda social ninguna. Y en el caso de Ana, bueno, no sé si ella califica para que le llegue alguna de las asistencias que da el Estado. Pero el Estado da un montón de posibilidades, ¿no? O sea, tenés el IFE, tenés préstamos a tasa cero, pero claro, es una cosa es decirlo, otra cosa es después ponerte en funcionamiento para conseguirlo. De todas maneras, es un testimonio realmente dramático. A ver, Debbie, nosotros tenemos un micrófono, estamos acá con una posición muy difícil también para nosotros porque yo no sé si hay grieta con respecto a esto. Yo creo que son altísimos los valores de apoyo a que se siga en cuarentena y se siga cerrado como estamos hasta ahora. Lo que pasa es que aparecen testimonios como este y por supuesto que te llegan, a mí me llegan. Pero de todas maneras no puedo dejar de referirlo al aire porque sería un hipócrita que en este caso el gobierno está haciendo las cosas de manera brillante. Por lo menos hoy, en comparación, no estoy hablando con, me van a decir algunos, bueno, habla con el diario de dentro de 2 meses. Bueno, hoy claro, lo digo, me comparo con los países incluso de la región y solamente tengo que decir que estoy orgulloso como estamos llevando adelante todo esto, tanto gobierno como nosotros desde los argentinos. Sanitarios sí, pero vos fíjate que hay gente a la que no le llega la ayuda del Estado, porque los 10.000 pesos del IFE, yo no sé si Ana califica. Debbie, charlemos un ratito. Pero con los 10.000 pesos del IFE, ella no puede mantener. Pero Debbie, no nos morimos, Debbie. Está bien, pero a ver, el Estado, el gobierno dice, nosotros estamos haciendo bien lo sanitario, coincido, salvamos muchas vidas, también. Ahora, la ayuda del Estado no llega a todos los sectores, a la clase media no la está Pero alcanzando. Perfecto, escuchá, está bien, debatamos esto. Te lo recontratomo en este pequeño intercambio de ideas. Que el Estado deba mejorar la manera en que le llega a Ana la ayuda. Ahora, a mí me conmueve la lágrima de Ana, me llega, me conmueve, me duele. No me voy a poner a llorar al aire, aunque tenía ganas hace un minuto. Pero, ¿qué puedo decir? Que no voy a parafrasear a Fernández. A ver, no soy fan de Alberto Fernández, pero cuando el tipo te dice, de la muerte no se vuelve, de una crisis sí. Está bien, recién hicimos una nota con Dualde, Débora, vos tenemos casi la misma edad, más joven que yo. En 2001 la vivimos, yo estaba en Radio Mitre, estaba relatando a Boca, me comieron los ahorros, me liquidaron y acá estamos de nuevo, parados, seguimos adelante. Te digo, se supone que vamos a salir, es como que estamos curtidos, ¿viste? Ya somos odiseos de nuestras pequeñas travesías. Hay mucha gente que le va a costar volver. Un comerciante, alguien que tenía un negocio familiar, que hace 30 años que se dedicaba a eso, cuya familia vivía de ese negocio que está cerrado desde hace casi 3 meses, que tiene que pagar lo mismo de luz y de gas, porque dicho sea de paso, vos sabés que las empresas muchas veces, como por la cuarentena no podían salir a recorrer los medidores, copiaron la factura de cuando el negocio estaba abierto. Por eso muchos comerciantes se quejan y dicen, ¿cómo? Estoy pagando lo mismo de gas que en el mes en el que yo estaba trabajando. Bueno, copiaron las boletas. Ahora, hacerle un diferimiento impositivo. No puede ser que tengas que pagar los mismos impuestos, que no te perdonen ni te condonen nada. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Vos sabés que ahora, por ejemplo, el tema del congelamiento tarifario termina. El propio presidente dijo en declaraciones este fin de semana que podría no prorrogar el congelamiento tarifario, es decir, que podría haber incremento de tarifas. ¿Cómo van a pagar
aquellos que no tienen ningún ingreso desde hace 3 meses, las tarifas, los impuestos y seguir con su vida más o menos igual. Seguir mandando a sus hijos a la escuela cuando se reabra, seguir pagando una cuota de una prepaga, es muy difícil, Ale. Esa gente no está acostumbrada, no va a ningún comedor, los 10.000 pesos no le alcanzan para mantener un nivel de vida mínimo. Estamos hablando de la clase media laburante, no de la clase media acomodada, que a lo mejor en el imaginario de muchos decís, sacá los dólares que tenías en el colchón, cambialos y financia tu día a día. Esta gente no tiene ahorros, y los pocos ahorros que tenía ya se los comió, porque llevamos casi 3 meses parados. Es difícil. ¿Cómo seguimos? Vamos a Estados Unidos, ¿te parece? Sí. Bueno, ahí tienen otro problema. Claro, vamos a saludar a Adrián Sá, que está con nosotros para charlar y para contarnos cómo están las cosas a esta hora. Allí nuestro compañero de América continúan los disturbios, dice el Graf, y manda el Graf sobre la palabra. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Feliz Día del Periodista para vos, para Débora, gracias, para todos. Igualmente. Ante todo. Igualmente. No, por favor. Sí, la situación sigue con tensión, sobre todo porque hay mucha presión de parte del Consejo Deliberante, sería el paralelo en español, de la ciudad de Minneapolis, para quitarle financiamiento a la policía de Minneapolis, que es donde, bueno, se produjo el asesinato de George Floyd el 25 de mayo pasado, del ciudadano afroamericano, recordemos, sí. Que fue asesinado por un policía blanco. Entonces, esta hipótesis, ¿no? Esta intención de quitarle financiamiento a la policía ha producido nuevos disturbios, ha generado nuevos disturbios. Y bueno, en esa situación estamos ahora con muchas marchas en todo el país. Ahora, las marchas, Adrián, da la sensación de que por supuesto están motivadas por la muerte de Floyd, pero lo que también entrecruzan son los datos vinculados con la segregación racial histórica en los Estados Unidos y la pandemia, es decir, la dificultad de acceso a la salud, la cantidad de muertos que pusieron las comunidades negras, afroamericanas y latinas. ¿Eso también está presente? Sí, desde luego. Tenemos que tener en cuenta que la proporción de fallecidos afroamericanos en relación a los blancos es de 6 afroamericanos por blanco que murió por coronavirus. Tenemos 110.000 muertos por coronavirus en los Estados Unidos y 22.000 son de la comunidad afroamericana. Con la proporción que te acabo de decir, con esta tasa te das cuenta que es mucho más que el 20% en realidad, ¿no? Esto tiene que ver justamente con el nivel de exposición que han tenido los ciudadanos afroamericanos en las primeras líneas de combate contra la enfermedad y sobre todo en tener los trabajos peores pagos, ¿no? En el sistema sanitario, pero también en el sistema de transporte. Por ejemplo, sobre todo en Nueva York, que es de donde viene el 45% de las víctimas fatales. Entonces este dato y esta exposición y el saber la cantidad de afroamericanos muertos justamente fue una especie de caldo de cultivo, ¿no? O por lo menos predispuso muy mal a la comunidad afroamericana. Sí, Alejandro. ¿Cuánto hace que estás en Estados Unidos? Yo estoy desde hace 4 años. Desde hace 4 años. Contame, porque mi pregunta la tengo que organizar de acuerdo a las respuestas tuyas. ¿Te fuiste de qué ciudad a qué ciudad? O sea, en Argentina, ¿dónde estabas viviendo y a dónde llegaste a vivir? Allá. Yo estaba en Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto, 3 años después de haber regresado de 5 años en Madrid y 7 años en Londres. O sea, fue un periplo bastante importante. ¿Y dónde fuiste a vivir allá? En Estados Unidos, decís, sí. En Atlanta. Atlanta, escuchá. Atlanta, Georgia. La pregunta es esta. Villa Devoto, ¿estuviste viviendo a la Argentina o a lo argentino 3 años? No sé cuánto estuviste finalmente acá antes de volverte a ir a Estados Unidos. 3 años. Decime, porque cuando nosotros escuchamos que son millones de desempleados y que cae el empleo y que... ¿Cómo es pasarla mal en Estados Unidos o no tener empleo? ¿Es estar 3 meses con el New York Times abajo del brazo yendo a buscar empleo como veíamos en las películas y no conseguir? A ver, contame en qué la pasan mal, en qué la sufren. Porque yo sé que el de la calle la pasa mal, el homeless la pasa mal, pero
¿Qué es pasarla mal en Estados Unidos? ¿Qué es no tener laburo en Estados Unidos? Contame, ¿en qué impacta? ¿En qué lo ves en el día a día? Bueno, en el día a día se ve más gente en la calle, esto es cierto, los ves, pero ¿qué pasa? Acá tenés un sistema de subsidios muy fuerte. Los que menos cobran, o sea, los que cobran menos de $99.000 al año, habría que dividir por 12, acá todo se evalúa por salario anual, tienen un cheque que va de $1.200, por lo menos de $1.200 por persona, o 2.400 por grupo familiar si trabaja solo una de estas personas, que se suma al seguro de desempleo. Pará. Es decir, Anda despacio, pará. Yo estoy en mi casa, estoy sin empleo, trabajaba en América TV, me quedé sin trabajo como camarógrafo en América TV. Hace 3 meses no consigo trabajo porque no consigo laburo, era conductor de América TV y me quedé sin laburo. Es un canal que están agarrando acá los chicos, pero no sé, me quedé sin laburo en una tornería, en Warnes. Estoy en mi casa sentado en Estados Unidos y Trump me manda un cheque todos los meses ¿de cuánto? De $1.200 para la persona que quedó desempleada, y si vos estás casado con una mujer y esta mujer no trabaja, es ama de casa, lo que percibís son $2.400. ¿Hasta cuándo me Por dan los el cheque? ¿Por testimonios, cuánto tiempo me dan el cheque? 3 meses. 3 meses por lo menos. 3 meses por lo menos. Vos tenés en cuenta que tenemos elecciones presidenciales donde Trump se va a jugar su reelección el 3 de noviembre. Entonces, por ahora lo van a dar por este periodo de tiempo. Pero, Alejandro, es muy importante ver algo. El jueves empezó probablemente a cambiar la historia porque se reveló que se crearon 2.500.000 empleos. Está bien, se perdieron 20, pero este dato no lo esperaba nadie, ni las grandes consultoras. Entonces es como que cambió un poco la mano por ahora, quedaron desconcertados también en la oposición con este dato, porque bueno, Trump quiere apostar todo a que va a ser el adalid de la recuperación económica. La gente, como vos bien decís, no está sin fondos. Por supuesto, hay homeless que venían desde antes, hay gente con muchos problemas económicos, pero en todo Estados Unidos tenés 11 millones de pobres. Pero no conseguís laburo, pero si vos querés, escuchá, millones. si querés laburar de mozo, Sí. si querés laburar en Sí. un lavadero de autos, ¿en 3 meses conseguís laburo o hoy está complicado conseguir laburo en Estados Unidos? Mira, en términos prácticos, te digo que sí conseguís laburo, aunque tenés que tener en cuenta que seguimos con las restricciones por el coronavirus, que los restaurantes, por ejemplo, están abiertos a un 50%, las peluquerías también, o sea, los lugares que te estaban pagando, que estabas cobrando por propinas, supone, por los sueldos son muy bajos en un restaurante, y cobrabas por propinas. Esa gente es la que te está teniendo el dilema por primera vez con esta pandemia de si le conviene o no volver a trabajar. Porque al estar a un 50% de su capacidad de un restaurante, cobran menos propinas. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Me quedo con el cheque de Trump o vuelvo a trabajar? Esto es algo inédito en los Estados Unidos, que la gente no está acostumbrada a estar asistida por el Estado a nivel subsidios, ¿no? Salvo los crónicos, los que están por debajo de la línea de pobreza, sí tienen algún tipo de asistencia bueno, de es siempre. otra estructura, ¿no? Por eso la recuperación económica se ve rápidamente en ascenso. Lo que yo te quería preguntar respecto a las protestas, si hay, vos crees, como un clima de agitación que es funcional al presidente Donald Trump en su campaña de reelección. Mira, Trump lo que hace es aprovechar las circunstancias, incluso las desfavorables, e incluso cuando no se lo aconsejan a él dentro del propio gobierno, ¿no? Él lo que ha hecho el lunes pasado, por ejemplo, después de que intentaron vandalizar la Casa Blanca y sí lo lograron con todos los alrededores, que salió con la Biblia y dijo, soy el presidente de la ley y el orden, esto prendió muy fuerte en buena parte de la población, que lo apoya a él, justamente porque él desistió de dar un discurso unificador, de decir, bueno, muchachos, terminemos con esto, somos todos iguales, merecemos todos derechos. No es Obama, definitivamente Trump. Trump quiso mostrarse como el presidente de la mano dura, de la autoridad, y bueno, hasta el momento le está dando réditos. Él es de jugarse él contra el mundo, como demostró ahora, o como él dice haber demostrado, que todos decían que iba a aumentar el desempleo en 6 millones, y bajó en realidad, porque se crearon 2,5 millones. Entonces, este tipo de cosas
atención porque pueden cambiar la suerte de la elección. O sea, teniendo en cuenta también que el candidato rival es Joe Biden, el ex vicepresidente de Obama, que es un candidato débil, ¿no? Y que comete muchos furcios también en términos raciales. Dijo el otro día que el 10 al 15% de la población de Estados Unidos no era muy buena gente, queriendo quedar bien con la comunidad afroamericana, quedó espantosamente mal. Adrián, y bueno, Trump es un desastre, ya sabemos cómo Adrián, habla todos los días, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Quién va a ganar? A ver, ¿por qué ganas la elección en Estados Unidos? ¿Qué tiene que pasar de acá a las elecciones para que Trump las pierda? Para que Trump las pierda se le tiene que ir de las manos las proyecciones con el coronavirus. Ya Trump le erró mucho. Él decía que no iba a haber, que suponía en abril, lo decía, que no iba a haber más de 70.000 muertos. Ya tenemos 110.000. Los casos estaban a la baja en la mitad de los Estados Unidos, pero ahora con estas protestas sociales tuvimos más de 10.000 arrestos, y esto implica no 10.000 personas que puedan estar infectadas, sino toda la red que puede implicar que estas personas contagien a otras. Bueno, ya lo sabemos en Argentina cómo es el tema de la expansión del coronavirus. Entonces, lo que tiene que pasar para que Trump pierda es que se le vaya de control esto y que no logre reencauzar la economía. O sea, que esto que sucedió ahora de la creación de 2,5 millones de empleo no se mantenga en los próximos meses en un proceso de creación de empleo por la reapertura de los negocios. O sea, que no se consolide esta tendencia. Y lo que Esas ves dos es cosas. Acá se vota un clima de polarización como pasó en la primera elección que gana Trump, en donde, bueno, demócratas y republicanos estaban como partidos al medio y figuras tan revulsivas, ¿no es cierto?, frente a la opinión pública como Donald Trump, fomentaban esa división social. ¿Hoy el clima es parecido? Mira, el clima es parecido, pero hay algo que yo noto que está cambiando. Yo en la primera elección que cubrimos aquí para América, el voto a Trump era un voto vergonzante, ¿no? Por es eso el típico Hillary voto, estuvo como fue en una época en más Argentina. arriba en las encuestas durante muchísimo tiempo, hasta el último minuto. Claro, pero Hillary, fíjate que sacó 3 millones de votos más que Trump, y sin embargo ganó Trump, Claro. porque acá recordemos que gana el que gana más estados, no el que saque más votos. Eso está muy parecido. O sea, todos los que son demócratas y los que odian a Trump lo votan con las dos manos, y si pudieran poner 5 boletas para que pierda Trump, las pondrían. El tema es qué pasa con la gente que está tratando de ver quién nos saca de todo este desastre que hizo la pandemia. Entonces tenés a Trump o a Biden, no hay otra opción en este momento, a no ser que haya algún tapado que se meta que eso reglamentariamente puede ser, a la convención demócrata cuando se elija el candidato y salga, por ejemplo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que dicen que tiene posibilidades, pero es muy poco probable que Adrián, eso pase. gracias. Y que sí, decime. Muchísimas gracias. No, bueno, gracias a feliz día ustedes. para vos también. Gracias, Adrián. Felicidades. Bueno, por favor. Yo creo que hay que mirar, Fue un trotamundos. Sí, pero hay que mirar lo que está pasando en el mundo con las protestas sociales. Yo me acordaba lo que nos dijo Grabois acá, ¿no? Respecto de que cuando pasa la pandemia también deja distintos tipos de heridas en la sociedad. En Estados Unidos, bueno, mostró las desigualdades, y el crimen de Floyd hizo como de emergente, ¿no? De las comunidades afroamericanas, de las comunidades latinas. Bueno, acá el tema de la pobreza. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos, y los líderes del mundo por eso no tienen que enamorarse de esas figuras mesiánicas como Trump o Bolsonaro, sino ser líderes moderados, ¿no? Débora, en Argentina. ¿Cómo estamos hoy, perdón, pequeño al pasar, cómo estamos hoy con los números de coronavirus? ¿Qué dio hoy? 700... Hoy tenés, mirá, ahí tenemos los números. Es muy interesante lo que planteó la producción respecto de lo que está pasando hoy con los infectados, los recuperados. Se lo dijo a mi abogado, el doctor Agustín Rodríguez, está con su hijo, con su familia, viendo el programa y quiere saber, porque claro, él también es empresario, perdón, es abogado y se preocupa mucho por los comerciantes. Nosotros también nos preocupamos por los comerciantes, porque en la semana lo hacemos todo el tiempo. No me pienso cortar el pelo hasta que no se corte, no se pueda cortar el pelo en Argentina. ¿No te lo vas a cortar? Es mi pequeño apoyo a todos los peluqueros. me gastan por el pelo, pero bueno. Esperemos que sea antes de que tu pelo llegue al hombro. Bueno, mira, fíjate, tenemos 21.024 infectados en la Argentina, cada 2 horas se contagia un profesional de la salud en el AMBA, esto sí que es preocupante.
Vamos a dar el número de los recuperados, me parece muy bien, porque todos los epidemiólogos insisten en que a la sociedad hay que darle... Estos son más de los datos de los 1000 datos. Exactamente. De los 100 datos, perdón. 6.075 recuperados ya. Hay 2 provincias argentinas que jamás tuvieron coronavirus, otra de las paradojas, ¿no es cierto?, de esta enfermedad. 632 muertos hay en la Argentina como consecuencia de la pandemia, 80 días de cuarentena, y bueno, los datos que duelen, ¿no es cierto? Ahora, mirá ese dato, me quiero ir hacia abajo. Tienen 33 años de promedio los pacientes que se infectan en Argentina. Sí, eso está bien marcarlo porque el otro día hubo alguna discrepancia. El promedio de los que se infectan son jóvenes, sí, pero el riesgo y la tasa de mortalidad de los que fallecen son los mayores de 70 años o los jóvenes con enfermedades preexistentes, ¿no? Pero sí, este es el promedio de edad de los contagios, 33 años. ¿Está bien ese dato? Perdón, no lo pregunto. ¿Está bien ese dato, Javi? Sí, sí, años, son. Si vos mirás, arriba. Yo no hice el promedio. Hace un mes era de 43, me dicen acá, pero ahora es de 33. Bueno, pero sabes, para mí tiene una lógica, que la cuarentena es mucho más estricta en la gente de mayor edad. Los que salen a trabajar, los que fueron de a poco liberándose como actividades son los más jóvenes. Entonces para mí tiene lógica que haya bajado la edad promedio de los contagiados o de los infectados. Y el dato que duele de la pobreza, ¿no? Fíjate, el 59% de la pobreza infantil en Argentina se calcula para fin de año como consecuencia de la pandemia según UNICEF. Ya teníamos antes del coronavirus 16 millones de pobres en nuestro país y bueno, el propio presidente asumía que después del coronavirus seguramente la pobreza va a crecer y mucho en la Argentina, por eso hay que estar muy, muy atentos. Mira, lo que me preocupa es la salida de la cuarentena, si hay plan o no hay plan para salir de la cuarentena. ¿Te parece saludar, ya que estamos hablando? Se enlazan 2 temas acá, se enlaza el drama que vive con el racismo Estados Unidos, con las protestas, con la violencia y con la muerte de Floyd, y también el drama que se vive con los nuevos pobres y con los desocupados en Estados Unidos. Pero nosotros tenemos nuestra propia violencia policial, nuestra propia violencia, nuestra propia pobreza, nuestros problemas endémicos. Gabriel Levinas vivió mucho tiempo en comunidades vulnerables, sobre todo en el norte, allí en Chaco y seguramente también en otras provincias, y nos puede contar cómo se vive allí y cómo vio, cómo leyó. No hay muchas maneras de leerlo, simplemente creo que la principal es rechazo, pero el brutal ataque a la comunidad QOM de estos últimos días por parte de la policía. Gaby, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, gracias. Bueno, ¿te sorprendió o ya lo viste más de una vez al ataque policial a la comunidad QOM? Mira, básicamente los criollos y los originarios de la zona no se llevan bien. Fue una cosa que fue creciendo. Antes se llevaban bastante bien, cada uno tenía como una especie de territorio distinto. Uno se dedicaba a la caza, a la pesca, a la recolección, y hacía unas changas para los criollos, y los criollos eran ganaderos, y prácticamente no tenían interferencia entre sus asuntos. Pero a medida que fue pasando el tiempo y las comunidades aborígenes empezaron a tener alguna clase de ayuda social y demás, eso empezó a generar una especie de racismo que ya existía, yo diría que subestimación por parte de los criollos, bronca. Eso fue creciendo. Y ahora, el tema de la pandemia, obviamente estas cosas se exacerban. Lo que se nota, además, los policías en general de esa zona pertenecen o son blancos o son criollos, que también tienen problemas con los aborígenes. Pero ahí hubo una especie de lo que pasó de pronto en Chaco, porque hubo y lo que pasó también en la zona de Tucumán, que también hay un problema interesante. Son cosas que pasan porque de arriba vienen órdenes, y bien no son específicas, andan a matar a nadie, se les da una rienda suelta. Pues es que en Chaco inclusive hay un grupo son como paramilitares para defender no sé qué, no se entiende muy claramente. Está hecho por mismo Huichile, la zona de Sausalito. Ahora, Gaby, esto que vimos, porque claro, lo que impactó además es que quedó retratado, ¿no? A través de una cámara, un teléfono, la brutalidad de estos policías contra una familia. Incluso la chica de 16 años de esta familia denunció que fue abusada. Y sin embargo, parece que lo naturalizamos, ¿no? Yo no he visto ni el repudio de
de la Secretaría de Derechos Humanos, ni ninguna represalia. Te cuento, ahí parece que hubo alguna clase de alguien hizo alguna cosa, algún ataque a la comisaría en su momento, sí. Y estas policías pensaron que ese ataque había sido cometido por este chico que estaba dentro de la casa, que en realidad no tenía nada que ver con esa historia. Hay distintas versiones del motivo, pero cualquiera sea el motivo, la forma que lo trataron a él y a sus hermanas y a la sobrina, no tiene ninguna lógica. Es una cosa totalmente de una hazaña, de una bronca terrible, pero además todo esto tiene que ver en principio con el cuidado de la pandemia, pero vos fíjate que llegaron a generar en la gente una psicosis respecto del coronavirus, que hace que cualquiera que esté violando la pandemia o que esté la cuarentena o que esté moviéndose se convierte en un enemigo, que es lo que pasó en Tucumán, donde también hubo un montón de abusos previos a la muerte de este chico Espinosa. Yo te digo, lo peor que está pasando ahora en el Chaco es una especie de gueto que armó Capitanich en el barrio Toba. El barrio Toba es un viejo barrio donde viven los indios Pom, que ahora antes se llamaban Tobas, que es un barrio que está justo en Resistencia, en el límite, sobre la ruta 11, para adentro. Son unas casas que se construyeron hace muchos años y después ese barrio se fue ampliando, como pasa siempre con estos barrios más humildes, ¿no? Que básicamente son todos Tobas o Pom y alguna otra gente que se fue agregando. Ahí se detectaron, en teoría porque seguramente son mucho más, 80 casos, de los cuales hay 19 en este momento que están internados. Y Gaby, sí. A mí, pues estoy viendo las imágenes, las comparto. A mí lo que más me llama la atención es el lento o la lenta descomposición de los valores en Argentina, porque ¿qué valor debería tener la policía? La policía tiene que ser justamente, si yo le estoy dando como ciudadano el poder a ellos para que ellos puedan ejercer una detención o puedan, la justicia no la ejercen, pero por lo menos cuidarme, ellos no me pueden venir a romper a trompadas, sea Cuom, sea japonés, sea santafesino o sea Levina Sofantino. Son la policía. O sea, bueno, lentamente, discúlpame Gaby, ¿no? Lentamente, yo veo las imágenes, se degrada todo. Es terrible, es trágico, porque hay 200 cosas para analizar desde el video que vemos. O sea, ¿esta es la policía que tenemos en Argentina o parte de la policía que tenemos en Argentina? La policía está muy mal entrenada. ¿Vos te acordás cuando vos ves una película americana de entrenamiento en la policía o en el ejército, como el tipo que los entrena, los insulta, le insulta a la madre, a la hermana, le dice cosas terribles para ver si el tipo reacciona? Porque una de las cosas que tiene que tener la policía es templanza, es decir, no reaccionar, no ser totalmente irracional, todo lo contrario. El tipo que tiene un arma tiene que tener la posibilidad de tener el arma en el bolsillo y no sacarla frente a cualquier tontería. En Argentina eso no se hace, no se entrena bien a la policía, la mayoría de los policías tienen muy poco entrenamiento, no forma parte del entrenamiento absorber sin calentarse, eso no forma parte del entrenamiento, y entonces toman gente. Yo te puedo contar, en Formosa un día Infran necesitó, parecía que le faltaban votos, y nombró 700 policías 3 meses antes de las elecciones, y como en aquella época todavía el soldado raso o el policía raso no votaba, los ascendió a cabo al otro mes para que lo voten por él. Esos tipos no tenían ningún entrenamiento. Esto que yo te cuento es que la policía tiene que ver con cosas muy, muy diversas, entre otras, darle un puesto a un amigo, darle el puesto al hijo de un amigo, y no son gente que está entrenada. Esto por un lado, pero por otro lado existe un resentimiento con los aborígenes muy grande, y que cuando se juntan una cosa con la otra, más una especie de venia que se le da para que vayan adelante, es lo que porque esa gente que entró de la manera que entró a esa casa, no lo hace porque sí. Eso alguien le dijo: entrar, romper todo, sacar. Gaby, Sí. las comunidades las comunidades aborígenes de Argentina continúan permanecen los rasgos que las hicieron distintas a una de otras. O sea, el Cuom se divide del Mocoví, sigue manteniendo diferencias. No sé si hay rasgos entre las distintas, no sé, no sé qué grupos aborígenes quedan aún hoy, ¿no? Pero ¿se mantienen esos rasgos? Para empezar, vos sabés que muchos de los chicos, que esto es otra de las locuras, muchos de los chicos de las distintas etnias, tanto sea Cuom como Mocoví como Wichí, no hablan castellano.
o hablan muy poco castellano. Y cuando van al colegio tendrían que tener, y no tienen, maestros bilingües, y no lo tienen. Entonces cuando están los chicos sentados junto con los criollos, escuchan una clase, después comen, pero no entendieron nada de la clase. Entonces los chicos esos que están a veces la primaria y parte de la secundaria en el colegio, salen de ahí sin saber nada, pero al mismo tiempo no estuvieron con sus padres aprendiendo a pescar, a cazar y a hacer esas cosas que eran lo que los mantenía vivos. Entonces estos chicos son irremediablemente pibes que van a tener que ser mantenidos por el Estado porque no sirven para trabajar y tampoco pueden arreglarse a solos. Lo que fue pasando, por un lado, es esto, y por otro lado, que al mismo tiempo se les fue sacando las tierras. Entonces ellos que se podían arreglar bastante bien, cazando, pescando y demás, entre la escuela, que no los deja ir a aprender con los padres, pero al mismo tiempo la escuela no les enseña nada, los padres que se van muriendo y la tierra que se va achicando, estos chicos quedan, ya son 3 generaciones por lo menos, que tienen que vivir de los planes, no le queda más remedio que vivir de los planes y de la ayuda social, porque ellos no pueden producir dinero. Son muy pocos los que pueden llegar a tener un título de maestro o de enfermero como para poder salir. No hablan igual, pero muchas de sus costumbres ya las fueron perdiendo y son una especie de parias que están ahí a veces sin hablar el idioma nuestro o hablando muy poco, sin poder trabajar y están esperando. Por eso son tan fáciles de manipular, les sacan los documentos, votan por ellos, los compras por una zapatilla, porque no tienen realmente, cuando vos estás en la indigencia tan grande, entre una persona que te ofrece a vos 500 pesos y un choripán, a uno que no te ofrece nada, ¿a quién vas a votar? Claro, y vos que conocés desde adentro, ¿no? ¿Qué crees que está pasando con estos grupos ahora con el tema del coronavirus? ¿Hay una asistencia? ¿Le están explicando lo que se debe hacer respecto de la distancia, de la cuarentena? ¿Vos crees que hay un trabajo sanitario que se está haciendo allí o no hay ninguno por la información que tenés? Yo creo que no hay. Por lo que yo sé, por lo que sé, no, lo que me cuentan a mí es nada. O sea, algunos líderes saben, pero es muy poco. Te digo, lo que está pasando en el Chaco, específicamente lo que armaron un gueto con terraplenes, con itacas alrededor para que no salgan y para que cuenten, que es una cosa que no se ve en Argentina, que cerquen un pedazo de una ciudad, le metan terraplenes por todos lados, los tipos con itaca. Hoy la Nata son unas fotos que yo conseguí, que son increíbles. Pues, ¿qué está pasando? De hecho, después vos pensás que adentro, la persona que está adentro, que se siente mal, va a querer salir afuera para que vaya a... complica todo. Sí, sí, Gaby. Gracias, Gracias por este ratito. Un abrazo, Gaby. Un beso. Que te vaya bien. Chau. Chau. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Te agradezco. Bueno, mirá cómo te despido. Mirá, le regalé unos anteojitos míos de, bueno, somos pareja de programa periodístico. ¿Cuánto usás? Y de anteojos Mistral. Yo creo que uso 1,75, no sé, vos también. Yo estoy muy mal, También ando por allí, 1,70 y pico, exactamente. Precioso, bueno, te queda muy lindo, David. Gracias, muchas gracias a la gente de Mistral. Gracias, Débora. Gracias a todos ustedes, gracias a mis compañeros de América, a todos los que están aquí en el estudio, a todos los que están produciendo, a todos los que están en el control, a todos. Y gracias a todo el equipo de Corner. Feliz día del periodista. Feliz día a todos los periodistas. Chao, nos vemos.